Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas madrugadas en el momento en que escuches Wake Up Tea Riqueza Consciente. Yo soy el coach Gabriel Uribe y estamos en Wake Up Tea Riqueza Consciente, en esta segunda temporada donde hablamos con eh, empresarios, con personas expertas en creación de riqueza o empresarios que nos pueden compartir parte de sus experiencias en el camino de creación de riqueza, en este disfrutar del camino mientras generamos riqueza. Y estamos el día de hoy con José Antonio Noriega. Él es una persona sumamente experimentada en el mundo de la investigación de mercado. Es un gusto siempre escucharlo, escuchar hablar de los insights o de los descubrimientos que tiene con esto de los estudios del mercado. Tiene, tiene una empresa que ya ha trabajado por más de 20 años, más de 30 años en el mercado, haciendo estas intervenciones o estas investigaciones para grupos tan importantes como Citibank, para diferentes grupos financieros y partidos políticos. Entonces, toda una institución en esto de los estudios de mercado. Entonces, pues cuéntame un poquito, José Antonio, bienvenido. Si nos puedes Gracias. dar una pequeña introducción a qué es esto de llevar una agencia de estudios de mercado, de investigación de mercado, este, y dirigirla desde esta parte que además, como tú te describes, que eres mucho más intelectual y arisco a veces Ujú. para ser un empresario exitoso. ¿Cómo llegas desde esta parte? Sí, bueno, bueno, siempre fui un poco ratón de biblioteca, ¿no? Eh, con mucho más habilidades para estudiar que habilidades sociales. Y eh, pues casi de manera natural, si vives metido en los libros y estudiando, pues volverte investigador se vuelve una salida bastante accesible, bastante cercana. Y otra es que mi campo de estudio, desde que empecé, mis primeros estudios son en psicología, este, tiene que ver con que el objeto de estudio son las personas, ¿no? Lo que hacen las personas, que siempre me resultaron un misterio, ¿no? Entonces, por esa vía, por el lado de la investigación del comportamiento, empecé haciendo investigación de procesos lógicos en niños chiquitos, en índice preescolar, y después en ver la relación entre la emoción y el pensamiento, también con niños, después con adolescentes, y empecé a trabajar con población, pero generalmente con población eh, que presentaba algún tipo de problema. Y en el camino, pues fue a hacer una formación clínica y hacer investigación clínica, que sigue siendo investigación del comportamiento. Y un poco por azar y otro poco por suerte, di con un corporativo, una multinacional de investigación que se llamaba Gallup, que creo que ya no existe, en México cuando menos, que me invitaron a darles asesoría en metodología de investigación y a su parte cualitativa, y después me invitaron a trabajar con ellos, luego a dirigir el área, luego a dirigir la empresa, como director corporativo, y ya me seguí en esa línea de investigación del comportamiento, descubriendo que aquello que empezó desde el psiquismo anormal, entrecomillado, tiene enormes semejanzas con el psiquismo de todos los días de cualquier sujeto. Entonces, esto permitió que las herramientas más académicas, más científicas de la investigación del comportamiento, las lleváramos a otro tipo de investigación más aplicada a negocios, a relaciones entre personas y empresas,
Y por esa vía, pues la investigación en mercado se convirtió en otro terreno para la psicología, digamos, ¿no? Claro. Y eso es muy divertido. Oye, entonces empiezas como en esta parte de primero demostrarle a un tercero que tienes este conocimiento intelectual y a partir de ahí empiezas a dirigir y un poco a subir en el escalafón y cómo llegas a un día decidir abrir tu propia empresa. Mm. Bueno, de hecho la abrí casi obligado porque primero traté, o sea, justo por esta parte de pocas habilidades sociales, a mí me gustaba más investigar que vender, ¿no? Claro. Entonces, detecté que muchos de los clientes que teníamos en esa época en Gallup, de una o de otra manera hubo que ofrecerles disculpas a veces por tonterías y en alguna ocasión sí por alguna infracción grave en la compañía. Entonces, pues me acerqué con los clientes, platiqué con ellos y los escuché y vi que lo que les estábamos ofreciendo ya casi no tenía que ver con lo que ellos necesitaban. Entonces llegué con esa bomba con el presidente de la compañía, le dije, oye, pues creo que estamos vendiendo algo que los clientes ya no quieren ni necesitan, lo que necesitan es otra cosa, ¿por qué no nos movemos hacia un tipo de investigación mucho más cercana? Te cuento la anécdota. Uno de los clientes, uno de los entrevistados, fue el director de mercadotecnia de Frito-Lay y cuando platicábamos me decía, mira, ¿qué otra con ustedes hace 10 años? Hace 10 años ustedes sabían mucho de investigación, poco de nuestro producto. Nosotros sabíamos nada de investigación, poco de nuestro producto. 10 años después, ustedes saben poco de investigación y poco de nuestro producto. Y nosotros sabemos muchísimo de investigación, más que ustedes y muchísimo de nuestro producto. Se han quedado atrás. Siguen haciendo las mismas cosas de la misma manera. Eso se juntó con otra anécdota de otro cliente al que lo fuimos a visitar porque estaba peleando que el precio de un tracking es un estudio repetitivo que va monitoreando un tema, que tenía muchos años, le parecía muy caro y en el momento en que nos reclama nos dice, y además, si ni lo uso, ¿cómo que no lo usas? Entonces, ¿por qué lo contratas? Pues es que tengo muchos años con él. ¿Y hace cuánto no lo usas? 3 años. Entonces, si no fuimos capaz de darnos cuenta que el cliente no utilizaba lo que hacíamos por él desde hace 3 años, quería decir que estábamos muy lejos de lo que la gente necesitaba. Entonces, cuando me acerqué al presidente de la compañía para proponerle un cambio, me dijo que no, que el cliente de Frito-Lay, ya lo conoces, es un mamón, está loco, olvida. Pero no era ningún loco, es un tipo bastante brillante. Y, y a partir de ahí, junto con algunos compañeros que compartíamos la idea de que estábamos en el camino equivocado, decidimos salirnos y abrir algo con lo que sí creyéramos y que sí verdaderamente le llevara valor a los clientes, que era para lo que estábamos ahí. Entonces, pues no nos la compraron adentro y la tuvimos que abrir afuera. Y bueno, en este camino de empresario, ¿cuáles han sido como estos mayores retos que tú has sorteado, ¿ah? Pues desde la persona, o sea, como persona de negocios, brincar de algo, ya sabes, la típica es, estoy brincando de un salario fijo a brincar a algo poco estable o ¿cómo diste, cuáles son esos retos que has sorteado? Sí. Híjole, creo que todos tienen que ver con rupturas con el estado anterior, ¿no? Lo que algunos llaman salirte de la zona de confort, pero no solo eso, sino es verdaderamente una ruptura interna, una ruptura intelectual, lo que Kuhn llama ruptura epistemológica. A mí me pasó, por ejemplo, y creo que es lo que me ha pasado toda la vida, que tiene que ver con darte cuenta de lo que tienes o de que lo que sabes ya no alcanza
para lo que tienes que resolver. Y que si sigues haciendo lo que sabes y lo sigues haciendo de la manera que lo sabes hacer, pues el fracaso está asegurado. Entonces, o te mueves o te mueres, ¿no? Es como andar en bicicleta, ¿no? Si te paras, te caes, ¿no? Entonces, creo que las cosas han sido menos en términos de la seguridad del dinero, del empleo, porque, pues bendito sea Dios, nunca la cuestión ha sido. Han habido épocas difíciles, pero nunca ha sido primero el tema del dinero, sino, por ejemplo, hace 7 años más o menos, yo presenté un trabajo en un congreso donde decía que la investigación de mercados como la conocíamos era como Bruce Willis en Sexto Sentido, un muerto que camina, ¿no? Y me cayeron a palos algunos colegas, me dijeron que me estaban dando un tiro en el pie, pero yo lo que decía es, la forma de hacer investigación de manera presencial ya no alcanzan, necesitamos meter las herramientas digitales. Me dijeron que no, incluso algunos socios me decían que no. Entonces, dentro de la empresa abrimos un área digital. Bueno, esa área digital es la que nos da de comer ahora. Claro. ¿No? Entonces, esta posibilidad de sentirte incómodo con lo que estás haciendo y decir, puta, ya no va, ya no es así, ya la historia cambió, y empezar a buscar quién está haciendo algo distinto. Creo que ese ha sido el principal reto, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, todo este trabajo de innovación que hacemos va en ese sentido, en ser sensibles a estas incomodidades del cliente o incomodidades nuestras, decir, puta, ya no me gusta cómo lo estoy haciendo. Me sale bien, me lo sé de memoria, pero ya no. Claro. Ese ha sido el reto. Este reto, seguir modificando tu propio proceso, seguir empujando los límites de tu propio status quo, ¿no? ¿Qué beneficios tienen tus clientes cuando trabajan contigo? Eh, Va de la mano con esto que estamos platicando. Nosotros cuando trabajamos con un cliente cuando trabaja con nosotros sabe que le vamos a decir la verdad. Okay. Que si le decimos algo es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Y como somos una agencia transparente, no tenemos cajas negras, no mandamos a hacer nuestros procesamientos a Sudáfrica, entonces a ver, sino que el cliente puede meterse exactamente a las tripas de lo que hicimos, como lo hicimos, y ver exactamente de dónde salió lo que le estamos diciendo. Pero no somos complacientes, y eso a algunos que no les gusta al principio, pero lo agradecen al final, porque algo que pasa con la alta dirección es que a veces no tienen cerca quien les diga la verdad. Claro, alguien que les hable brutalmente honesto. Exacto. Entonces, nuestro trabajo a veces es rescatar el saber que está al interior de las organizaciones, pero que no saben o no quieren o no pueden escuchar o armar el rompecabezas. De repente tienen las piezas sueltas, conocen algunas y no las quieren armar, no las saben armar, o no hay adentro quien te diga lo que está pasando. O a veces cuando te lo dicen, como a mí me pasó cuando di esta alerta en la transnacional que te decía, pues igual no lo quieren escuchar. Entonces nuestro trabajo es eso, y el cliente sabe que le diremos la verdad y que incluso cuando es dolorosa podemos cuidar el tono para no ser agresivos, pero la verdad es la verdad. Y entonces como consigna, pues vamos al balón, no vamos nunca a la pierna. Entonces el cliente sabe que no es un afán protagónico ni un afán de vanidad intelectual por parte de los investigadores, sino tiene que ver con
devolverle exactamente lo que hemos encontrado de su organización. Claro, y a partir de ahí claro, abrir oportunidades o abrir espacios. Exacto, Claro. exacto. Incluso algunos clientes nos han dicho que está padre el diagnóstico, está padre la dirección, pero tú dejas aquí la bomba y te vas, ¿no? Quédate, ¿no? Entonces, aprendimos, por ejemplo, que teníamos que dar un servicio de más largo plazo, ¿no? Un servicio de acompañamiento. O incluso decían, sí, está padre que lo digas, está padre que acompañes, pero pues mete las manos también. Entonces, para algunos giros abrimos también la implementación de las soluciones, ¿no? Que para que no sea nada más aquí te digo qué pasó, sino te digo qué pasó, te digo cómo lo resolvemos y también podemos implementar la solución. Depende de lo que el cliente pide. Y nos han hecho crecer de esa manera. Claro. Entonces un poco siguiendo el tema bíblico, la verdad te era libre, pero aquí es más bien la verdad te genera más negocio. Exacto. Endulzarle el oído a nosotros nunca nos ha funcionado. Yo nunca he visto que eso funcione. Ok, claro. Sí. Oye, bueno, evidentemente un poco por lo que te conozco y todo, o sea, tú eres un hombre que, pues, además de trabajar, ha mantenido como su armonía alrededor de su familia y de su salud y todo eso. No sé si ahora sí como persona de negocios, ¿qué, ¿qué podrías recomendar o qué has hecho tú para para pues, mantenerte esta sanidad mental a veces y paz mental dentro de tu propio proceso? ¿Ah? ¿Cuál? Bueno, primero que lo que hago me divierte mucho, me gusta mucho. Sí es una fuente de placer, o sea, es investigar, encontrar, atar cabos, es placentero en sí mismo. Sin embargo, sí ocurre que de repente uno se embota, ¿no? Eh, Algo que cuando yo estaba escribiendo un reporte, eh, llegaba un momento en el que a las 2 de la mañana no hallaba cómo cuadrar pues el análisis y entonces me salía a dar vueltas a la manzana hablando en voz alta y dictándome un poco las ideas. Pero encontré que me funciona más bajar el switch. Hay momentos como de bajar el switch y dejar de pensar en lo que estaba pensando. O sea, esta cosa de salir a caminar o ir a nadar y en el camino seguir dándole vueltas, funcionó algún tiempo, pero creo que me empezó a funcionar mejor el parar, dejarlo completamente de lado, hacer otra cosa que no requiere pensar, generalmente una cosa de orden físico, hacer ejercicio, salir a caminar, hago hiking con un amigo, entonces salir a caminar, o cocinar, por ejemplo. Cocinar es una tarea que ha sido muy placentera porque no piensas en nada más que en lo que estás haciendo. Y siempre después de cocinar algo, aparece la solución a lo que no hallaba cómo cuadrar. Se cocina de otra manera, digamos, ¿no? Eh, um, Evitar trabajar los fines de semana, los domingos sobre todo, ¿no? Reservar tiempo con mi esposa, eh, creo que salirse de la cuestión del trabajo nos vuelve más productivos. O sea, ese es, sí, que es lo contraintuitivo. O sea, muchas veces pensamos que más horas nalga van a generar mejores No, no, resultados. Y a veces no. para ti es como ha sido ese cambio. Eso es un poco siempre lo que vamos demostrando, se va demostrando poco a poco. Y algún,
alguna rutina que tengas, o sea, que esto lo hagas de manera rutinaria para crear como tus propios hábitos de riqueza, ¿qué es lo que has desarrollado como estas rutinas específicas? Más allá En- de hacer estas pausas en particular para detener el trabajo y hacer otras cosas, ¿qué es lo si tienes algún hábito en- o alguna rutina? sí, en la parte personal, trabajar en la parte espiritual nos ha funcionado. Por ejemplo, mi esposa hace meditación todas las mañanas, yo hago Qigong. Este, eh, um, en la parte como más personal. Y en la parte profesional, tener como breves juntas de enfoque con el equipo en las mañanas, Mm, ¿no? Nada más como acusa de recibo de las tareas que están pendientes y un momento de cierre al final del día donde, donde la cuestión termina donde dijimos que iba a terminar, sin necesidad del micromanagement de controles a todo lo largo de la mañana sino dejando como muy claro el entregable, muy claro el tiempo, muy claro no sé qué. A mí estas rutinas me funcionan porque así no tengo que estar desperdiciando la energía en 20 cosas, sino claro. dejo Claro. establecidas las Entonces, tareas. un poco esta parte de meditación y como de estar Uh-huh. en un proceso espiritual y después tener una rutina como en el marco de trabajo ágil, de preguntar en qué van, en qué se están atorando, sin que sean microgestiones, Uh-huh. ¿verdad? Y al final, nomás para saber si se avanzó, si existe algún pendiente, Uh-huh. ¿no? Y eso, no sé si lo hago por ellos o lo hago por mí, porque yo he tendido a operar demasiado. Claro, Y mi proceso ahorita va hacia tratar de operar menos y soltar más, claro, pero mejor, ¿no? claro. Entonces, esa tarea a mí me ayuda. Claro, y te da también como la posición de líder de poder Sí, así es. resolver algo en el momento puntual, y no tener que controlarlo. Ah. Así es. Oye, por ejemplo, en esta parte, yo digo, viendo hacia el futuro, ¿qué habilidad crees que una persona debería de estar desarrollando para crear mayor valor o mayor riqueza en los próximos años, ya sea como empresario, ya sea como colaborador en una organización? Uh-huh. Bueno, creo que siempre ha sido importante priorizar, discriminar el grano y la paja, ¿no? Lo importante y lo no importante. Eso está en cualquier manualito de los 70s, pero creo que es verdad. Es una verdad muy vieja, pero es verdad. Y uno no siempre lo tiene claro. eh, y sobre todo ahora que, que la tecnología hace que, que podamos hacer muchas cosas a la vez y nos saturemos de información y haya abundancia de información y la mugre esté junta con la buena información. Cuando te llegan más de 100 mails, abres tu computadora en la mañana y tienes más de 100 correos, y cuando tienes un montón de juntas, y cuando tienes un montón de proyectos, y cuando tienes al equipo un poco como pollos preguntando, ¿no? Que les des, que sigue. Entonces, de repente sí, te saturas. Este jefe, ya verás que fue una muy mala experiencia, que te comentaba de Gallup. Yo llegué a tener juntas con él, donde llegaba con mi lista de pendientes y tenía 147 pendientes con él. Oh, bueno. O sea, no puede ser. Y un pendiente era confirmar la asistencia a la junta de no sé qué, y otro era desarrollar un nuevo producto. O sea, no había, ¿no? Jerarquización, no había peso en el... Era un caos, ¿no? Entonces, creo que una habilidad básica, además por de formación profesional de investigador, creo que sí tiene que ver con que organices tu campo y, y administres bien, que priorices bien.
en función del valor de lo que aporta lo que, lo que tienes que hacer. Otra habilidad importante es escuchar. La cultura se ha vuelto mucho más visual y menos interpretativa, pero sigue siendo importante escuchar e interpretar lo que te están, lo que te están diciendo, Claro. ¿no? Entonces, escucho también una parte como de que la gente aprenda como, o sea, esta parte de priorizar, pero también de autogestionarse, o sea, Sí, esta sí. autodemanda de todo tu equipo haciendo, pidiendo versus oigan, esto es lo que se requiere, más bien, láncense a hacerlo y les voy resolviendo en el camino. Exacto. Exacto. Eh, luego hay también una tendencia que no me gusta, que cuando vamos a la compañía estamos tratando de revertir, que tiene que ver con llegar a conclusiones demasiado pronto. Eh, um, ¿Cómo es eso? sí, siento que por economía de esfuerzo y de procesamiento, la gente muy rápido, conocen mi equipo y los más jóvenes, eh, inmediatamente ven un comportamiento y le asignan un significado y no es tan directa la cuestión de esto significa esto, no es un horóscopo, ¿no? Y esto significa aquello, este, sino que no se dan tiempo de ver como cuál es la armazón del problema en realidad. Este, entonces creo que hay apresuramiento en concluir. Hay un texto que se llama El tiempo lógico y el hacer una certidumbre anticipada, que te dice que hay un momento de la mirada en el que te cae el 20, un largo tiempo bueno, un tiempo para comprender, que puede ser largo o corto según las habilidades del sujeto y la naturaleza del problema, y un momento para concluir en el que te apresuras a cerrar la cuestión. Y una tendencia que veo con clientes y con colaboradores es que hay demasiada prisa. Entonces las cosas no salen siempre bien cuando concluyes demasiado pronto. Entonces algo que estoy trabajando con mi gente es paradójicamente, primero los jodí de un hilo a que agilizaran, ¿no? Y que fueran más eficaces. Y ahora en términos de deténganse y piensen. Espérate, Claro. piensa. Entretén el balón tantito, ¿no? Espérate tantito. No contestes a bote pronto, espérate. Entonces creo que sí es una habilidad importante ahora dar una pausa para entender bien y entonces no pierdes nada con tomar un respiro y ver Claro. para dónde va Que un la poco hace la jugada. misma lógica con la parte del detener, del detener la acción, ajá, y Ándale, salir a es caminar cierto, y volver a respirar. es cierto. Los gringos le ponen como el tiempo para oler las rosas y un amigo y un buen maestro decía sí, detengamos la velocidad Uh-huh, detengamos el planeta a la velocidad del éxito. uh-huh, Entonces uh-huh, es uh-huh, como poder uh-huh. detenerlo. Oye, ya ¿de qué te sientes orgulloso de tu vida? O sea, en los últimos, o sea, si hicieras aquí una pausa, ¿de qué te sentirías orgulloso? Eh, um, ahora con el COVID hubo oportunidad de hacer como algunos ajustes de cuentas, ¿no? Donde aquí en casa se habló de la posibilidad de la muerte sin bronca y ver cuáles eran las cuentas pendientes. Y me dio mucho gusto ver que en realidad no hay deudas, ¿no? No tengo deudas, Ok, ¿no? Tengo gratitudes, pero no tengo deudas, ¿no? No le debo a nadie nada. Estoy muy agradecido con muchos. claro. Maestros, hijos, compañeros y demás. Este, eh, uh, Esa es una parte, esta sensación de no estar anclado para atrás, ¿no? Sino más bien como con la capacidad de ir para adelante. Eh, otra,
otra cosa que a mí siempre me ha hecho sentir bien es que en general prácticamente toda la vida he hecho lo que he querido, ¿no? No siempre me ha salido bien, en general sí, y en el saldo muy, muy bien. Pero la que verdaderamente a mí sí me da orgullo es que en lo personal, y creo que vengo de una familia que es así, este, somos personas que cambiamos, que no somos los mismos siempre. Me da mucha risa con una profesora en la carrera, contaba la terapia típica entre ella y él, y entonces él le reclamaba a ella, ya no eres la misma chava con la que me casé, y ella le decía, y tú sigues siendo el mismo, ¿no? Bueno, yo no quiero ser el mismo, ¿no? Este, y esta posibilidad de ir descubriendo cosas nuevas, de, por ejemplo, a mí esta cuestión tecnológica me tiene verdaderamente entusiasmado y las posibilidades de lo que hacemos ahora a mí verdaderamente me entusiasman, aunque sea un tipo mayor, pues sí estar bastante tecnificado y pues ser un viejito cool. A mí me parece tan... a mí eso me gusta y digo, mi mamá siempre fue cruela de vil y odió a los perros y a los 90 años se enamoró de uno, ¿no? Es decir, uno puede encontrar, aunque sea muy viejo, nuevos amores, ¿no? Claro. Y nuevas preguntas y nuevas, ¿no? Entonces, creo que esa posibilidad de cambiar, de encontrar cosas nuevas, y otra, por ejemplo, tuve un profesor que escribió un libro que fue un libro importantísimo para mi generación, un libro freudomarxista que se llamó Psicología, Ideología y Ciencia. 4 años después ¿Psicología yo de qué? estudiaba la Psicología, Ideología y Ciencia. Es un libro freudomarxista escrito por Brownstein. Yo estudié después la maestría y 4 años después que estaba estudiando la maestría con él, presentó un libro en el que rompe con el libro anterior. Y uno de los del público le dice, oiga, usted es un inconsistente. En el libro fulano usted dice algo completamente distinto. Entonces, pues sí, o sea, pero yo ya no soy ese, yo ya soy este otro, ¿no? Eh, si usted es ese, pues lea eso, ¿no? Y quédese con esa versión mía en la cual yo ya no me reconozco, ¿no? Entonces, esta posibilidad de romper, incluso con tu propio discurso, que no es necesariamente eh, malo, eh, poder como encontrar, romper paradigmas y encontrar nuevos, ¿no? O sea, Claro. Sí, sí. entonces, Entonces, digamos que poder estar agradecido de estar en paz, con todos con toda tu historia, y la otra sería uh-huh, como esta constante evolución que has tenido como ser humano. uh-huh. ¿De qué te gustaría sentirte orgulloso en los siguientes 3 años? Eh, um, eh, si pudiera ser más eficaz en la transmisión, en la formación de la generación siguiente, en el proceso de soltar la empresa, y de operar menos, ¿no? Ese tránsito generacional. Ujú. No me cuesta trabajo soltarlo y si ya no es mío, pues ya será del que venga, ¿no? Pero pues, sí me gustaría que, que el equipo estuviera como bien entrenado y no ser indispensable. Ok, ok. Uh-huh. Este, pasar de la evolución a la trascendencia.
Ok. Una fábula, oye, y para entrar como en esta parte de la taza de té, siempre les pregunto a mis invitados que me cuenten alguna fábula o algún cuento o una historia que los haya inspirado a empezar lo que empezaron o que Ujú. los inspire cuando pues, las cosas no estén saliendo tan bien. Ajá. Pero no están saliendo tan bien. Bueno, hay una historia heroica echada a perder que, que me gusta. La parte heroica es que yo tuve un accidente muy grave cuando era muy joven, que mandó una silla de ruedas y aprender a volver a caminar y todas estas cosas. Entonces, como toda esta historia de fuerza de voluntad y de lucha y de dolor y rehabilitación, perdón, No te preocupes. pero lo que resultó de eso es que salí como demasiado empoderado y me volví absolutamente peleonero, ¿no? Ok. O sea, pero peleonero, o sea, en serio, ¿no? Hasta que eh, un día me pusieron una de mi tamaño y, y entonces aprendí que pues hay ciertos aprendizajes no generalizables, ¿no? Entonces, lo que fue muy bueno para salir a caminar, para volver a caminar, no necesariamente sirve para todas las peleas, ¿no? Entonces, un poco en la misma línea, yo me acuerdo de mi papá que me decía, no seas necio, tú tienes un martillo y crees que tú es un clavo, ¿no? Entonces está un poco esta idea de que hay aprendizajes específicos que son importantes, que son necesarios, hay, hay cosas que puedes, que no tienes cómo resolver ahora y le buscas y te allegas los recursos, los tengas tú, los tenga alguien más. Por ejemplo, una de las habilidades que creo que hay que tener es la de aliarse. Claro. Sí. Aprender a tener buenos aliados. Entonces, esta cuestión de que tú puedes haber tenido una historia muy exitosa en algo, pero eso no es generalizable a otros escenarios. Otra historia que a mí me gusta mucho, una que me contaba mi abuelo, que va contra la necedad, ¿no? Él contaba la historia de un jorobado que pasa por la calle y ve un letrero en un lugar que dice se enderezan jorobados, y entonces él entra y era una prensa de esas como de Gutenberg y lo acuestan y aquí me van a enderezar, sí, aquí lo vamos a enderezar y le empiezan a dar vueltas con el torniquete y lo están aplastando y él gritaba me muero y el médico en cuestión le decía pero derecho. Y esta fue útil porque un poco lo que veíamos, lo que decía mi abuelo y después esta misma platicar con mis profesores en la facultad de psicología o en la formación psicoanalítica era que a veces las ideas y los métodos que uno tiene poniéndose como que uno es el que tiene el martillo y los demás son los clavos, como uno lo que tiene es un torniquete y los demás son jorobados, entonces uno los va a enderezar aunque los mate, ¿verdad? Claro. Es decir, no, aquí no se trata de ti, se trata de lo que el otro necesita, entonces no seas arrogante, no seas necio, si tu método no da, pues no da, busca otro. Entonces, cositas como esa son historias que me gustan. De hecho, luego utilizamos estos ejemplos para el trabajo con el equipo ahí en Moebius. Muy bien. ¿No? Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo. Ajá, ¿dónde te pueden localizar? El que quiera, que le interese conocer un poquito más de tu trabajo, ¿dónde te pueden localizar?
Bueno, te doy la página de la empresa, es www.moebius.com.mx. ¿No? Y te doy mi correo personal. Sí, lo vamos a poner de todas formas aquí en los comentarios del programa para que... ¿No? Si es algo que quieran con la empresa, bueno, hay un formulario de contacto. Y si es algo que me quiera alguien comentar directamente, te doy mi Gmail. Sí, claro. Es jnoriega2. jnoriega2. JA Noriega2. @gmail.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, José Antonio. Mil gracias. Y bueno, pues si nos estás escuchando, recuerda compartir esto con 2 personas y suscribirte en cualquiera de las plataformas, en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Esto fue Wake Up Tea con Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe, y te agradezco muchísimo que compartas esto para que otras personas puedan seguir inspirándose en elevar su nivel de riqueza consciente. Muchas gracias y que tengas muy buen día. Hasta luego.